La gravedad es una de las cuatro interacciones fundamentales de la física. Origina la aceleración que experimenta un cuerpo físico en la cercanía de otro cuerpo. Trata de la fuerza que atrae a dos objetos el uno hacia el otro. También se le denomina interacción gravitatoria o gravitación. He querido tratar este tema antes de proseguir con mis temas en español sobre ciencia y específicamente sobre física, por el hecho de que con la gravedad se puede explicar el origen del universo, la creación de nuestro sistema solar, la creación de la Tierra como planeta y más luego otras fuerzas que nos afectan. Es por eso que la gravedad es tan importante y por ende trataremos de explicarla lo más sencillamente posible para que les pueda servir de base para entender los próximos capítulos en los cuales hablaremos del origen del universo. Empecemos la discusión de este tema repasando un poco su historia. El primero que tocó el tema de la gravedad de manera académica fue el filósofo griego Aristóteles. Él tenía la creencia que los objetos al caer, el que más pesaba llegaba a tierra mucho más rápido, o sea que el peso afectaba la aceleración del objeto. Ocurre que Aristóteles basaba este concepto en su mente o su capacidad de analizar las cosas. El concepto de Aristóteles se mantuvo vigente por casi 2000 años, hasta que llegó en el Renacimiento un señor llamado Galileo Galilei. Galileo introdujo algo nuevo en lo que era la postulación científica y fue la experimentación. Se dice que Galileo Galilei subió a la famosa torre inclinada de Pisa y allá hizo experimentos con bolas de hierro, unas más pesadas que otras. Sus experimentos confirmaron que ambas bolas, independientemente de su peso, se aceleraron de la misma forma y llegaron al suelo al mismo tiempo. Más luego, él condujo experimentos los cuales midió de manera muy cuidadosa utilizando bolas que rodaban por planos inclinados. Realmente fue la primera vez que se utilizó un experimento para comprobar un concepto científico. El trabajo de Galileo preparó la escena para la formulación de la teoría de gravedad por Isaac Newton, quien publicó un libro famoso llamado Principia Mathematica. Inicia por explicar lo que es la ley de los cuadrados inversos de la gravitación universal, que indica que las fuerzas que mantienen a los planetas en sus órbitas deben ser inversamente a los cuadrados de las distancias de ellos hacia los centros a los cuales orbitan. Comparó esta teoría con el requisito de fuerza necesario para mantener a la Luna en órbita alrededor de la Tierra y encontró que estas eran sumamente similares. Las teorías de Newton gozaron de su mayor éxito cuando fueron usadas para predecir la existencia de Neptuno basado en los movimientos de Urano, movimientos que no podían ser explicados por la acción de otros planetas. Claro está, una discrepancia con la órbita del planeta Mercurio apuntaba a que había cierta deficiencia en la teoría de Newton. De todas maneras, esta teoría se mantuvo en vigencia por unos 300 años. Entonces es cuando aparece en la historia un señor llamado Albert Einstein. Todos sabemos su historia, solamente hablaremos de sus logros científicos. Él propuso a principios del siglo XX la teoría de la relatividad general, con la cual introduce un nuevo concepto sobre la gravedad. En vez de ser fuerza entre dos objetos, lo que ocurre es que debido a la masa de un objeto, el espacio y el tiempo son distorsionados, lo que hace que los otros objetos con masa que siguen una línea recta deban de seguir el surco de las curvas o las distorsiones producidas por las masas de los otros objetos. Su teoría concordaba con todas las observaciones de ese día, incluyendo aquella en las cuales la teoría de Newton fallaba, como era la órbita del planeta Mercurio. Existen varios ejemplos de cómo se puede demostrar el funcionamiento de la fábrica o tela del espacio-tiempo y cómo los objetos se mueven en este medio y cómo dicho movimiento se percibe como la fuerza de la gravedad. He aquí algunos de estos ejemplos, pero sepan que esa no es la verdadera realidad.
La verdadera realidad es que la alteración del espacio y el tiempo por la masa o la gravedad de los objetos ocurre en un espacio tridimensional. Por ende, no solamente como en los ejemplos que han visto, solo lateral y debajo, sino que por todo el espacio alrededor del objeto. Estas gráficas que le presento ahora son representaciones más reales de lo que ocurre con la gravedad. Entonces, ¿qué relevancia tiene la gravedad en la creación del universo? ¿Y en qué influye su comportamiento en afirmar la existencia del Big Bang? Bueno, empezaremos por decirle que lo que confirma la influencia de la gravedad en la existencia del Big Bang es que el universo está en expansión. ¿Qué significa esto? Bueno, que las galaxias se están alejando unas de otras, como si estuvieran dibujadas encima de un balón y al inflarse, alejara cada punto de su superficie de cada otro punto. ¿Cómo sabemos que el universo está en expansión? Bueno, eso lo determinó el astrónomo norteamericano Edwin Hubble, quien con la ayuda de una asistente y el telescopio del Monte Wilson de California, el cual era el telescopio más grande de su época, en 1925, utilizando dicho telescopio, Hubble identificó ciertas estrellas dentro de otras galaxias y en base a una analogía del efecto Doppler pudo determinar que las galaxias todas aparentan alejarse de nosotros. Ya le explico en detalle de qué trata el efecto Doppler. Más tarde, otros cosmólogos pudieron determinar que si las galaxias se alejan una de otra, entonces en algún tiempo en el pasado, estas estuvieron muy juntas, tal vez tan juntas que podrían ubicarse en un solo punto en el espacio, en una singularidad inicial. Y las singularidades son objetos físicamente muy posibles, dado que la teoría de Einstein, que dice que la masa de un cuerpo altera el espacio a su alrededor, sabemos que el Sol altera el espacio donde orbitan los planetas. Estrellas más pesadas, como una de neutrones, altera el espacio mucho más que lo que lo hace una estrella como el Sol. Si la estrella llega a ser lo suficientemente pesada, esta colapsa en sí mismo y crea lo que llamamos un hoyo negro, el punto donde se compacta una cantidad inmensa de masa y materia y de donde nada puede escapar, ni siquiera la luz, es lo que llamamos una singularidad. Se estima que casi todas las galaxias tienen una singularidad o un hoyo negro supermasivo en su centro. Entonces no estamos inventando nada nuevo. El que una gran cantidad de materia colapse en sí misma formando una singularidad ocurre a cada rato en el universo, con la diferencia que para explicar el Big Bang estamos aplicando dicho colapso de toda la materia del universo a un punto de inmensa densidad de materia y energía, una singularidad, a la primera singularidad del universo. A la expansión de esa singularidad nosotros le llamamos el Big Bang.